Reporte 100. El periodista independiente, investigador del Border Hub, Jesús Ibarra, es el único periodista en Sonora que tiene acceso a los Guacamaya Leaks, que le dieron acceso a los Guacamaya Leaks, y en sus cuentas de redes sociales ha venido publicando los hallazgos muy fuertes, muy importantes, muy puntuales, hallazgos que pues conmocionan, que impactan. Jesús, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por tomar esta llamada. ¿Qué tal? Muy buenos días. No, al contrario, fue un placer y bueno, felicidades por el inicio de la 7ª temporada. Muchas gracias Jesús. Hemos estado siguiendo las publicaciones que realizas y lo que más me impacta es que el ejército mexicano, las fuerzas de seguridad de nuestro país, el ejército, porque estos son documentos del ejército, tiene conocimiento puntual, exacto, de cómo opera el crimen organizado en nuestro país y en nuestro estado, con nombres y apellidos, direcciones, zonas. Y entonces, si tienen esa información, ¿qué pasa? Es la gran pregunta que nos hacemos todos, Juan Carlos. Sí. Que los Guacamaya Leaks en el último mes han dejado al desnudo, ¿no?, esta incapacidad, explicada únicamente por la corrupción y la impunidad que hay de un ejército lento para reaccionar, omiso para actuar y con una capacidad de reacción completamente lenta para todo el despliegue de equipo y cuarteles que tiene, más el apoyo de la Guardia Nacional en lugares como Caborca, Cajeme, que son Guaymas incluso, que son en este momento críticos, ¿no? Y sin embargo vemos que no hay un repliegue de la violencia, que las cosas siguen igual. Sí. Y que algunos leaks apuntan a cuestiones de corrupción o incluso de que el crimen organizado transnacional les paga a ellos, ¿no? Sí, lentos entre comillas, pero con suficiente inteligencia como para tener datos muy precisos, muy concretos, porque inteligencia sí se ve que tienen en el ejército mexicano, y por inteligencia me refiero a información muy precisa de la operación del crimen organizado, de los distintos cárteles de la droga, de las distintas organizaciones, con nombres, apellidos y ubicaciones precisas. Y bueno, uno pensaría, esa información pues debe utilizarse pues para capturarlos por lo menos, pero no se ha hecho esto. Jesús. Ese creo que sigue siendo la gran preocupación y el gran problema, Juan Carlos. Sí. Los Guacamaya Leaks, insisto, revelan una capacidad intensa, diaria, de seguimiento a las actividades del crimen organizado en Sonora en toda la geografía, incluso documentando hechos o movimientos que dan a entender que el ejército puede anticipar ataques prácticamente en cualquier momento de cualquier grupo delictivo, prácticamente en cualquier parte donde tenga un cuartel o un destacamento militar, y no se actúa. Ayer publicaba un reporte que se llama Grupo del CDP, Grupo del Cártel Pacífico, fortalece su red de corrupción y planea acciones violentas en Caborca, Yure, Sonora, que data del 12 de agosto de 2020, que fue generado por asesores de Sedena y enviado a los altos mandos regionales de la 4ª Zona Militar, de la 45 Zona Militar, donde puntualmente se describe la línea de acción estratégica y prácticamente el pensamiento criminal de planeación de los hechos, de los atentados. Y si recuerdas por esas fechas, Juan Carlos, agosto o 12 de agosto de 2020, era la segunda ola de COVID en Sonora, estábamos confinados todos prácticamente, y sin embargo en Caborca recuerdo noches violentas de gasolineras quemadas, convoys circulando por Caborca, sin la presencia de la policía municipal, del estatal, del ejército y de la Guardia Nacional. Sin embargo, este documento es revelador porque indica que dentro de la inteligencia técnica de Sedena, o que Sedena tuvo acceso por esas fechas, 12 de agosto de 2020 más particularmente, da cuenta
de operadores, un operador llamado Ponchis, que llegó a acuerdos con policías de Santana sobre el monto de la cuota semanal, para pagarle 20,000 pesos a policías municipales, 25,000 pesos a policías estatales y 30,000 pesos a unos llamados cajoneros, una corporación sin identificar, así como 40,000 pesos quincenales a la Guardia Nacional, más otros 60,000 pesos semanales a un mando militar, para que los dejaran actuar a miembros del Cártel del Pacífico en Caborca, para, entre comillas, limpiar la plaza. Y aún así, con esta información en su poder tan detallada, con un recuento de actividades y contra quién iban a estar dirigidos los ataques, los atentados ocurrieron de manera impune y los daños a propiedades, el terror provocado en la población sigue persistiendo a la fecha como una herida abierta, al menos que es difícil de borrar. Sí. Estos documentos pues dan cuenta muy puntual de lo que comentas, información previa que tiene el ejército sobre actos de violencia que ocurrirán en Sonora y que no se actúa, pero también evidencian actos de corrupción muy fuertes en policías municipales, en la estatal, en la Guardia Nacional, en el propio ejército. Y pues no se sabe si hubo acciones contra estos elementos que fueron corrompidos por el crimen organizado. No se sabe si hubo acciones y tampoco se sabe si después de la publicación de estos documentos hay carpetas de investigación abiertas, porque son motivo suficiente como para que se abran carpetas de investigación para investigar a los mandos, para investigar a los policías. Así es, Juan Carlos. En el lote de archivos filtrados en este tiempo, yo no he encontrado expedientes abiertos contra mandos militares en Sonora por cualquier motivo, desde una falta administrativa, sí, una falta de disciplina, o bien una situación vinculada a actos de corrupción o sobornos. No he encontrado. Se han encontrado reportes de deserciones de soldados, pero son soldados rasos, ¿no? Sí. No, son un tanto ambiguos los términos para abrir un expediente contra un soldado que deserta, pero parecieran no estar vinculados a estas actividades. Es decir, pareciera que el mismo ejército no se investiga, Juan Carlos, cuando hay evidencia de estas cosas o llegan estos informes técnicos que apuntan a corrupción esparcida preocupantemente de manera orgánica a través del ejército y también de la Guardia Nacional. Sí, Jesús, ¿ha habido reacciones en torno a esta publicación, a estas publicaciones que has hecho? Porque es información muy delicada, es información muy fuerte. Hasta ahorita ninguna autoridad, Juan Carlos, ha mostrado preocupación, derecho de réplica, ha querido interactuar, se ha expresado en contra o ha tratado de desmentir los Guacamaya Leaks sí, que se han publicado. Es más, lo que persiste es un silencio muy misterioso que también preocupa, ¿no? Porque el silencio es conceder y dejar que las cosas ocurran, que se siga manteniendo este esquema de mecanismos de impunidad que preocupantemente siguen corrompiendo a las corporaciones y preocupantemente siguen poniendo en riesgo a la población civil, que es la menos culpable de todos estos hechos violentos. Sí, Jesús, déjame preguntarte algo que me está taladrando la cabeza. ¿No te pones en riesgo tú por estar publicando esto? Se ha medido el riesgo, Juan Carlos. Sí. Hay un riesgo moderado y le he ido bajando como el ritmo a esto, ¿no? Sí. Este es tiempo de ir transitando a otra estrategia. Quizá sea tiempo también de cerrar el capítulo de Guacamaya Leaks. Sí. Creo que en el tiempo revisado, honestamente, habrá muy pocas cosas que puedan surgir como nuevas o relevantes. Y en definitiva, habrá que dar la vuelta a la página en el corto plazo. Sí. Las señales están ahí y es hora de pensar más allá del Guacamaya Leaks. Sí. Y atender otros asuntos periodísticos. Sí, porque, bueno, Jesús, sí, la obligación del periodista es documentar, dejar a la posteridad evidencia de lo ocurrido, pero pues no es el país más seguro para hacerlo, ¿no? En definitiva, Juan Carlos, es el país más riesgoso que no esté en guerra, sí, para periodistas. Sí,
pero bueno, es importante pues los documentos que Guacamaya Leaks revelan del ejército mexicano, de cómo tienen una inteligencia pues bastante fuerte, y cómo tienen en diagramas mapeados, ubicados los territorios que los distintos cárteles de la droga controlan en Sonora, con nombres y apellidos, y también cómo se prevén eventos de violencia, y estos eventos de violencia ocurrieron, a pesar de que estos documentos los advierten que iban a suceder en el futuro, y bueno, no pasó nada en su momento, y no ha pasado nada ahora cuando se han publicado. Pues es tremendo esto, Jesús. Ibarra, ¿algo que desees agregar? Hay que tratar, Juan Carlos, me parece a mí, de hacer que la autoridad voltee a ver esto. Sí. No es cosa menor. La postura oficial ha sido dejarlo pasar, ignorarlo, minimizarlo, y dejarlo todo, reducirlo todo como a chismes de Twitter o cosas que los opositores que no quieren al presidente comentan en redes, cuando en realidad se trata de información técnica, objetiva, que ha sido confirmada y que el mismo presidente aceptó que existe, que fue real el ataque cibernético a Sedena, y que no debe quedar ahí únicamente como una colección de tweets o de archivos en los que no pasó nada. Hay señalamientos muy serios que obligan a una rendición de cuentas, a un replanteamiento incluso de la estrategia de seguridad, y que nos hacen entender también que el aspecto de la militarización, al menos en Sonora, ha fracasado rotundamente en los últimos años. Sí. Jesús Ibarra, muchas gracias por compartirnos esta información. Te seguimos leyendo. Un placer, Juan Carlos. Hasta pronto. Es el periodista independiente Jesús Ibarra. Reporte 100.